Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué placer nuevamente reencontrarme con todos ustedes por esta plataforma que nos da la oportunidad de mantener a todos los fanáticos informados de todo el ámbito deportivo, tanto regional, nacional como internacional. Hoy continuamos con los live en vivo con un invitado de lujo. Estaremos conversando con Maurice Cova, jugador de el Celaya Fútbol Club en la Liga de Ascenso de México, pero con un amplio recorrido acá en nuestro fútbol venezolano. Así que hoy estaremos conversando de lo que ha sido acá en Venezuela y por supuesto la actualidad del fútbol allá en México con Maurice Cova. Ayer tuvimos la oportunidad de presenciar esa tertulia deportiva que tenía Pancho López con Carlitos Feo, ya conectado por acá Maurice Cova. Buenas tardes, Maurice. Agradecerte, por supuesto, de aceptar nuestra invitación. Sabemos que en este tiempo de crisis que estamos viviendo con toda esta pandemia, por supuesto, a veces es muy difícil lograr la comunicación, pero agradecerte por aceptar y ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado la cuarentena allá en México? Buenas tardes, Jonathan, y saludos, ¿no? a los que se conectan, saludos a ti. De igual forma, agradecerte, ¿no? por el espacio, por tu tiempo y bueno, por este espacio, ¿no? De poder uno aquí transmitir un poco de lo que pasa con nuestra vida y todo eso. Aquí en casa, tranquilo, ¿no? Pasando la cuarentena, pasando los días y esperando con fe que vengan cosas mejores. No es fácil, Mauricio, para los deportistas ni para las personas en general, ¿no? Todo lo que estamos aconteciendo, pero ¿cómo has sobrellevado las cosas, tomando en cuenta que la vida de un futbolista, en este caso tu persona, que es tu profesión, una vida muy activa, en la mañana entrenar, obviamente a veces en la tarde, doble turno, pero ¿cómo has sobrellevado las cosas tomando en cuenta toda esta situación? Bueno, sin duda alguna que salen otros factores en cuanto a lo personal a relucir, ¿no? El tema de manejar un poco la tranquilidad, la paciencia, estar un poco más en calma, ¿no? Porque a veces uno vive como con la adrenalina y siempre anda pensando en qué va a suceder mañana en el entreno, en el partido, que cuando jugamos, que la tabla, que aquel lleva cuántos puntos, que nos faltan, que todo ese tema, ¿no? Entonces, como que estar pensando en otro tipo de cosas y estar un poco más calmado, obviamente que es totalmente diferente, ¿no? A la vida que uno lleva día a día antes de que pasara esto el tema del virus, pero bueno, creo que lo he llevado de gran manera, aparte, bueno, está mi familia aquí, mis hijos, mi esposa, así que pues lo hemos tomado con mucha tranquilidad, bueno, más allá de que pasen mil cosas, mil adversidades, pero hemos estado tranquilos y aquí en casa, ¿no? Tratando de llevar las cosas con mucha calma y con mucha fe. Fíjate, Maurice, antes de meternos a hablar de lo que ha sido tu carrera exitosa, tanto aquí en Venezuela, por supuesto ahora más allá de nuestras fronteras, me gustaría preguntarte qué han dicho allá en la Liga de México. ¿Hay alguna respuesta positiva, tomando en cuenta de que ya han dado inicio a algunas ligas europeas sin público, con algunas restricciones, pero poco a poco se ha dado lo que es el inicio o el retorno del fútbol? Bueno, aquí estos últimos meses para el fútbol mexicano, pues ha sido complicado, ¿no? Y más en la liga en la que hacía vida yo, en la que hago vida por el tema de que apareció eso de la desaparición, ¿no? De la Liga de Ascenso, que ya no iba más, que la iban a quitar y bueno, pues todos estos meses se ha basado en eso, ¿no? Todos los medios y la información que se da es a raíz de eso. Al parecer, pues la Liga de Primera tampoco se va a reanudar más, ¿no? Se va a empezar el otro torneo. Entonces todo gira en torno a eso. Primero se había dicho que iban a dar 5, 6 años sin ascenso, en estos días se volvieron a reunir y que posiblemente eran 2 años sin ascenso, entonces como que no hay nada concreto, ¿no? No hay nada claro y obviamente pues los futbolistas, los directivos y todos los que hacen vida en el fútbol mexicano andan con la incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar concretamente, pues qué decisiones van a tomar, entonces no hay nada definido como tal. Sí,
Parece que lamentable lo que está cargando el fútbol, más que todo en el continente americano. Situación algo parecida acá en Venezuela, no sé si has tenido alguna información. Acá en Venezuela por lo menos decidió la federación que en esto estaba una diatriba, si se quiere, la liga y la federación, porque anularon lo que fue el inicio del torneo, las 7 fechas que ya se habían jugado, y ahora dijeron que iban a hacer un torneo a partir de septiembre. Todavía tampoco no es nada concreto, pero un torneo de 18 fechas, algo corto, pero hasta ahora también no hay algo concreto, y es lo mismo que te preguntaba ya en México porque había escuchado esa información. Sí, sí, es complicado, ¿no? Porque esta situación bastante difícil que se está viviendo ha pegado fuerte a todo, ¿no? A todos los ámbitos del fútbol, todos los deportes, la vida, todas las empresas, así que es una situación bastante compleja, ¿no? Y obviamente pues no se pueden tomar decisiones así tan rápido, ¿no? Y tan drásticas porque, o sea, por cómo se ve la situación, esto puede, o sea, ir a largo, pasar al otro año, entonces hay que buscar maneras de tratar de convivir con esto, ¿no? Y obviamente, Sí, porque ahí está el detalle. No sabemos si es a corto o a largo plazo, hay mucha incertidumbre. de misma manera, hay que entender, ¿no? Que no se le puede poner fecha a algo cuando es totalmente incierto lo que está pasando, ¿no? Por ahí todo el mundo se deja llevar o se guía por el tema de la Bundesliga, ¿no? De Alemania, pero hay una comparación Sí, abismal, ¿no? El tema de Alemania con otros países. Entonces también hay que ser un poco coherente. El sistema que tomaron en Alemania fue bastante extenso, lo estudiaron bastante y les ha resultado, ¿no? Pero no quiere decir que los demás países están en las mismas condiciones como para arrancar y tener deporte de la misma es manera. correcto. Sí, sí, ese es el gran detalle, y evidentemente es la incertidumbre que hay a nivel de todo el ámbito futbolístico. Bien, Mauricio, preguntarte por ese año 2010, cuando debutas en primera división con el Deportivo Táchira, si mal no me equivoco. Eh, eh, Cuéntanos un poco de cómo viviste ese año, ese debut, porque hay muchas anécdotas que contar de ese debut, Mauricio. Sí, sí, bueno, fue en el 2009, fue un año antes, en el 2009 con el Deportivo Táchira, fue en agosto del 2009. Agosto del 2009-2010. Sí, apertura, sí, 2009-2010, la temporada 2009-2010. Y bueno, ahí, Debutaste en primera división. sí, ahí debuté. Que luego en el 2010, Táchira, en el 2010-2011 es cuando Táchira sale campeón, ¿no? Estabas tú allí, por supuesto, en ese equipo. Sí, sí, ahí salí campeón, gracias a Dios, varias veces, ¿no? Ahí estuvimos, Mauricio, ¿y qué equipazo tenía el Deportivo Táchira en ese momento? sí, En esa mitad de la cancha, Maestrico, Rouga, Jonathan del Valle, y tú estabas en esa también, en ese equipo, ¿no? Salhauser, el guardameta. sí, llegué primero, bueno, cuando llego en el 2009 estaba la generación o como quien dice la banda de cuando estaba Villafrás, Pedro Fernández, Gerson Chacón, luego después Rouga llegó tiempo después, pero era el tiempo ese de Táchira, ¿no? De Villafrás, Mauricio Parra, Greco. Bueno, luego pasa de Maldonado, que luego llega más adelante el otro título, fue con Pinto también, que se armó un equipazo y pasaron jugadores impresionantes Sí, en esa época. por acá nos dice Pepe Vera 21 de la mano de Jorge Luis Pinto. Sí, sí, la nevera, Mave. Ese también estaba, cuando llegó Pinto, era uno de los juveniles y es de allá de mi pueblo, ¿no? De Santa Ana también y hizo vida en esos momentos allá en el equipo. Mauricio, no estoy seguro, pero me gustaría que me lo corroboraras. En el año de tu debut, marcaste un gol. Posiblemente creo que fue en Copa Venezuela, si no me equivoco. Puede ser en Copa Venezuela contra el Zulia, creo que fue uno de la primera vez que marqué gol, porque bueno, ya cuando hice gol así en torneo, creo que fue, ya estaba Pinto, pues ya habían pasado años, pero los primeros Copa que hice gol. Eso, luego del Deportivo Táchira, pasas cedido a La Guaira en el 2013, ¿no? Sí, ahí me quedaba, Y allí
me quedaba medio año de contrato cuando salgo de Táchira y me dieron a préstamo los últimos 6 meses. Y ahí cuando, bueno, se llamaba el Real Sport, ¿no? Aún no había pasado a ser, Es correcto, es no correcto. había pasado a ser La Guaira y me dieron a préstamo los últimos 6 meses y bueno, ahí finalizó el contrato con el tema de Real Sport y ahí venía esa, que iban a cambiar, ¿no? A La Guaira y pues muchos jugadores no iban a contar con nosotros, ahí quedé como quien dice sin equipo, ¿no? Quedé libre en ese momento. También te quería preguntar cómo, cómo puedes analizar la diferencia del fútbol mexicano al fútbol venezolano. ¿Hay alguna diferencia drástica en cuanto a los entrenamientos, a la rutina del día a día? Explícanos cómo es esta diferencia o si hay alguna? No, bueno, yo creo que en cuanto a los entrenamientos, muchas cosas se basan en la mentalidad y la preparación de los técnicos, ¿no? Porque obviamente no todos se preparan, como quien dice, en el mismo país o con los mismos cursos o las mismas escuelas. Entonces lo viví ahí mismo en Venezuela, porque estando en Venezuela tuve varios técnicos extranjeros, entonces uno se da cuenta, ¿no? Todos son formados de la misma manera o todos tienen el mismo estudio, ¿no? Cada quien tiene su, como quien dice, su y su manera de manejarse, entonces que por ahí depende el técnico. Y obviamente, pues aquí lo que me encontré fue un poco más de intensidad, ¿no? Un poquito más que corre un poco más, mete un poco más y fue la diferencia que más encontré en cuanto al fútbol venezolano y aquí al fútbol mexicano. Y un Celaya, háblanos un poco de eso porque estuve repasando algunos datos y el Celaya pasaron jugadores importantes por ese club. Jugadores como Butragueño, Diego Latorre y Hugo Sánchez fueron figuras de ese equipo en el que tú haces vida hoy en día. Sí, sí, un equipo histórico, ¿no? Aquí bastante conocido y lo conoce mucho por eso, por la figura, por los ídolos que pasaron por aquí, ¿no? Tipo que jugaron en el Madrid y también hicieron vida en Celaya. Entonces, la gente se acuerda mucho de eso. Esto es una ciudad pequeña, pero una ciudad futbolera, ¿no? Entonces, se encuentra uno con la gente y habla mucho de eso y los recuerda mucho, uno lo ve mucho en imágenes y por ahí. Entonces, bastante futbolera la gente y sin duda alguna que marcaron época aquí, marcaron historia aquí. Y la afición me imagino que apoyaba fielmente, ¿no? Por supuesto, cada partido. Sí, como en todos lados, ¿no? Hay unos seguidores fieles que siempre van a pesar de los resultados, gente que siempre está ahí desde hace años, ¿no? Que uno se encontraba y conocía a jugadores que habían pasado aquí hace 10, 20 años, entonces, bonito esa parte. Mauricio, luego pasas a Trujillanos. Tuviste un transitar importante también por el club Trujillanos. Háblanos de tu experiencia, cómo fue allí en el equipo de la montaña. Bueno, Trujillanos, ya lo he comentado antes, pero cuando llego a Trujillanos llego a prueba, ¿no? Quedo libre del Real Sport y como que no tenía, aún no era tan nombrado como pues en el fútbol venezolano y me tocó ir a prueba, ¿no? Cuando eso estaba Leo González y Pedro Vera y mis primeros días en Valera fueron a prueba, ¿no? Pretemporada, viajamos a media y luego unos partidos me gané, ¿no? Me gané la oportunidad de estar en el equipo y bueno, de ahí arrancó la historia y la aventura con Trujillano. No fue fácil el comienzo porque el primer año, año y medio no tuve mucha continuidad, ya había una base de jugadores, ¿no? Y ya tenían una idea y me tocó adaptarme y el último año, año y medio en Trujillano, sin duda alguna que marcó un antes y un después también de mi carrera. Lo veo así por lo que significó y por todo lo que pude lograr ese último año en Trujillano. Mauricio, si algo te caracterizó, por ejemplo, los años de que tuviste en el Carabobo, que ya vamos a estar conversando de eso, que tuve el placer de verte en muchos partidos aquí en el Misael Delgado, era los tiros libres. ¿Fue algo que trabajaste o siempre lo llevaste allí, como que dice, natural, ¿no? La cuestión de los tiros libres, porque te vimos hacer varios goles acá en el Misael. Bueno, es una cuestión que a lo mejor cuando llego o cuando empecé a jugar profesional, pues lo traía de jugar en categorías menores, luego en tercera, en segunda,
pero bueno, ya uno llega a un nivel tan alto como estar en Táchira, en primera división, que tienes que abrirte un espacio, ¿no? Para que empiecen a confiar en ti, para pegarle un tiro libre. Y más cuando habían tipos de la calidad de Villafrás, de Sebastián Hernández, colombiano. Entonces era difícil que lo vieran a uno pateando. Entonces no había esa confianza y a lo mejor yo tenía esa parte de mi juego reprimida porque, o sea, no tenía todavía el espacio en algún equipo de poderle pegar al balón. Ya en Trujillanos, cuando comienzo a jugar y puedo desarrollar un poco más y me dejan pegarle por lo menos a los corners, a los tiros de costado, tal vez no era pegarle un tiro libre directo, pero comencé por algo, ¿no? Pateando un córner, partiendo un tiro libre de costado, entonces de ahí fui potenciando esa virtud que a lo mejor tenía ahí reprimida porque siempre la había pegado, ¿no? Pero no la había explotado porque no me había llegado la oportunidad. Y bueno, ya llego en Carabobo y el tiempo que me tocó jugar, pues la desarrollé bastante bien, ¿no? Había compañeros que le pegaban muy bien y muchas veces nos quedábamos ensayándolo, hasta apostando, ¿no? El tema de la pelota parada, porque estaba Chino Canto, estaba Eduard Bello, Estaba Marlon. Entonces Eduard Bello que la tenía clara, entonces también era cuestión de que uno no iba a pelear con alguien que sabía que pateaba muy bien. Entonces esperé mi momento y bueno, ya el día que ellos partieron no estaban y me tocó a mí, gracias a Dios las cosas salieron excelentes en cuanto a la pelota parada. Y si repasamos, Marlon, Maurice, compartiste con figuras, con grandes figuras, ¿no? En todos los equipos que llegaba, que por cierto lo conversaba la semana pasada con Juan Colina, que para ustedes, obviamente, rodearse de esas figuras, por lo menos en tu caso, para hablarte un poco lo que fue Carabobo, Marlon Fernández, Juan Colina, Eduard Bello, Aquiles Ocanto, esas figuras importantes que a veces, ¿cómo lo manejó Mauricova? ¿Se le hizo más fácil jugar con esa figura o a veces un poco más difícil? Bueno, yo vengo de una época donde creo que se vivía el fútbol totalmente distinto a como se vive ahorita, ¿no? Los tipos que menciona fueron jugadores que yo crecí viendo en cuanto al fútbol nacional, pues al fútbol venezolano. O sea, yo veo fútbol desde que tengo uso de razón, ¿no? Desde pequeño, porque a mi papá le encanta mucho el fútbol y obviamente que los he visto, o sea, me emocionaba porque a lo mejor iban a mi pueblo a jugar o a entrenar y yo los veía y fotos y autógrafos, ¿me entiendes? Y luego dar un paso y poder estrechar la mano y compartir con ellos y hacerlos reír y vivir tantas experiencias, entonces lo viví de esa manera, ¿no? Han sido momentos espectaculares en mi carrera porque tipos a los que yo iba a alentar y a gritar y a veces hasta putear, luego se convirtieron en mis compañeros, ¿no? Los tenía ahí todos los días, jugué con ellos, conseguí triunfo con ellos, entonces lo he vivido así. Lo he vivido así porque a todos los he visto por televisión y los he visto ganar, los he visto perder y luego me ha tocado estar de compañero y en estos años que yo de carrera me ha tocado así, compartir con muchas personas que a lo mejor las veía grandísimas, ¿no? En televisión, que eran importantes a nivel nacional, a nivel internacional, y bueno, luego compartir con ellos y que te enseñen y que te inculquen muchas cosas es algo satisfactorio para mí, y lo he vivido así, pues, con todos los que me ha tocado, ya muchos amigos, tengo amigos, algunos que considero mis hermanos, ¿no? Por lo que hemos vivido y por lo que hemos logrado, entonces ha sido bonito este tema, ¿no? De encontrarme con jugadores de alto nivel y ya después conocerlos como persona, pues ha sido muchísimo mejor, ¿no? Que lo que veía por un televisor. Mauricio, tocabas un punto importante de esos jugadores, por supuesto, que te pueden dar algún consejo o te pueden apoyar en algún tiempo determinado. Si yo le pregunto a Mauricio Cova de esas figuras, bien sea jugador, técnico, directivo, que haya influido en la carrera de Mauricio Cova, de esa persona que te dio ese aliento en algún momento determinado, o ese apoyo fundamental cuando lo necesitaste, ¿de quién me podrías hablar? Pues no tengo uno, la verdad no tengo uno en específico, pues que te pueda nombrar, pero ahorita que me hablaste de esto, hay uno que ya no está jugando, que bueno, por X o Y le tocó dejar el fútbol, que es de mi pueblo, pues. Y cuando yo llego a Táchira, él estaba en Táchira, lateral izquierdo Jackson Romero, pues. Él ahorita es mi amigo, ¿no?
y en ese momento como que yo llego, pues él ya tenía recorrido de jugar en Zamora, Trujillanos y luego Táchira, entonces ya conocía un poco más el tema y el andar con él prácticamente todos los días, porque él me llevaba y me traía, entonces de ahí lo tomé como un ejemplo, ¿no? Más allá de situaciones que a él le pasaron en la vida, lo tomé como un gran ejemplo y a veces se lo digo, ¿no? Se lo comento porque es uno de mis grandes amigos en la vida y en el fútbol y se lo digo, pero hay muchas personas a las que le agradezco y le tengo mucho aprecio por lo que han aportado en mí como persona, ¿no? Porque obviamente la gente, pues, y el fanático ve el fútbol, ¿no? El domingo, el sábado, cuando te toca jugar, pues es lo que ven, pero en el día a día hay personas que me han aportado bastante y que las aprecio un mundo. Y es que ese es un aspecto importante, Maurice, porque muchas veces o el fanático o los medios de comunicación, a veces vemos o pensamos que el fútbol es solamente lo que vemos allí partido tras partido, los 11 titulares, pero a veces la carrera de un futbolista o un deportista en general, los inicios no son fáciles. A veces hay que tener perseverancia, luchar para poder llegar, en este caso, a las primeras divisiones que por lo menos el corto plazo que cualquier deportista quisiera llegar, ¿no? Sí, sí, es un tema pues obviamente muy personal, ¿no? A lo mejor pues la gente, o sea, no, tampoco existe mucho el interés de saber de tu vida personal y aparte uno tampoco como que tiene ganas de exponerla, ¿no? Pero, o sea, es algo normal y es algo que existe en el mundo del fútbol y de cualquier deporte. Uno pasa por situaciones que la gente ni idea en realidad, porque como fanáticos y ustedes como prensa, pues su trabajo más que todo se trata del sábado, en los días del partido. En el día a día y en la vida cotidiana de uno, pues obviamente aparte uno no deja que se meta mucho ni tampoco es necesario que la prensa o el fanático esté en el día a día con uno. Uno pasa situaciones complicadas, problemas, adversidades difíciles, pero hay que pasarle por encima a eso, ¿no? Y darle un espectáculo a la gente y sentirse bien con el trabajo de uno el día que te toque jugar, porque es el día que la gente está esperando para verte y apoyarte. Sí, obviamente, muchas veces, como te lo dije, es difícil, ¿no? Para esos futbolistas, porque a veces ustedes, muchas veces tienen que, esos viajes, estar fuera de la familia, es un sacrificio bastante arduo que tiene que hacer deportista que a veces no lo ve el público o la prensa en general, muchas veces. Sí, sí, a veces uno en esto del fútbol pues está como en una burbuja, ¿no? Que a veces no sabe ni qué pasa alrededor ni nada por lo mismo, porque te enfocas tanto en tu trabajo, en un objetivo, que a veces se te olvida mucho el mundo exterior, ¿no? Y cosas que realmente importan. Como tú dices, uno en el fútbol vive viajando, jugando, 2, 3 días en casa y te vas 2 y 3, una pretemporada de un mes, 2 meses y de repente no estás en casa, viajes largos, viajes cortos, entonces uno vive en esa, ¿no? Pero ya con el tiempo que uno lleva en esta carrera, pues ya es, o sea, uno lo decidió así, obviamente, uno sabía que iba a ser así y a veces trato de no verlo como un sacrificio, ¿no? Sino es algo que me gusta y él, o sea, estaba en mis anhelos y en mis sueños y obviamente tengo que vivirlo y disfrutarlo. Por acá, algunos comentarios, Rafael Reyes, qué buen afro, te dice por acá, Maurice. Mucha gente también, Jova Solmar, dice, mi costilla, Esa es mi hermana dejándote también. algunos comentarios. Y Rafael Reyes, el pastor es un personaje, escucha, tiene que conocerlo, es un personaje el pastor. Mauricio, a veces lo bonito del fútbol también son las amistades que dejan, ¿no? Las amistades con las que a veces compartes en un equipo, obviamente, y luego tienen que tomar rumbos diferentes, pero la amistad sigue, y esa a veces es lo bonito de fútbol, ¿no? Ah, sin duda alguna, hermano, si es hay algo que te deja el fútbol y que te llena de satisfacción es conocer diferentes tipos de personas, ¿no? De personalidades y personajes que te dejan mucho en la vida y que te marcan, que te enseñan, ¿no? Que todo ese tipo de cosas positivas no se encuentra de todo en el fútbol, ¿no?
cualquier personaje que me ha tocado, pero la verdad es que es gratificante encontrar personas espectaculares, ¿no? Y eso es lo que te deja el fútbol. A mí, mis amigos me los ha dejado el fútbol, sin duda alguna. Los que considero mis amigos me los ha dejado el fútbol. Mi papá y mis hijos, pero el resto me los ha dejado el fútbol, ¿no? Y entonces es algo bonito porque a pesar de que vas para otros equipos y vives dando vueltas, pues siempre están ahí, hay un mensaje, ¿no? Hay una broma, una risa, anécdota que uno se acuerda del pasado, entonces son las cosas bellas de esto. Maurice, luego de que hablamos de Trujillano, 2013, estás allí del 2013 hasta el 2016, si mal no recuerdo, ¿no? Porque Sí, en el 16 llegas al Carabobo. sí, sí, ahí como te dije, Llegas al pues Car en Trujillano la verdad es que se dio a conocer Coba fue el último año, ¿no? El último año y medio creo que fue donde exploté mi máximo nivel, donde tuve esa continuidad y esa regularidad en mi juego y por eso lo considero también como que un antes y un después de lo que ha sido Coba en el fútbol también. que eso fue lo que te conllevó, por supuesto, a que el Carabobo se interesara, ¿no? En Maurice Cova, llegan al 2016 y luego, poco a poco, terminas ocupando un lugar importante, que por cierto, en el 2018 ya vamos a hablar porque creo que fue uno de tus mejores años, ¿no? El 2018 con el Carabobo. Sí, sí, Y ya te digo por qué. ahí salgo de Trujillano luego de que jugamos la Copa Libertadores y tuve buenos números y me fue bien esa campaña. Gracias a Dios tenía varias ofertas, ¿no? Ahí en el país habían varios equipos interesados y bueno, me decidí por la propuesta y el proyecto de Carabobo y creo que a la larga pues rindió frutos, ¿no? Más allá de todo lo vivido, de que no fue un comienzo a lo mejor como venía de Trujillano, venía jugando todo el año, que me tocó ir remando y remando y encontrando mi espacio, pero creo que dio sus frutos porque, bueno, gracias a esos años en Carabobo y podemos estar y disfrutar por aquí fuera del país. ¿Cómo fue? Porque llega y el Carabobo en los últimos años siempre estuvo allí con buenas figuras, con un mediocampo bastante importante y siempre peleando los primeros lugares. Lamentablemente, hasta ahora no ha llegado ese tan ansiado título, ¿no? Para la fanaticada, pero llega a un equipo donde plagado de estrellas, como te dije, en esa mitad de la cancha y poco a poco fuiste luchando para ocupar ese lugar, ¿no, Mauricio? Sí, sí, la verdad es que cuando yo llego, pues ya había una base, ¿no? Estaba Tolizano y ya había armado un equipo bastante bueno, los refuerzos, los muchachos que ya estaban en el mediocampo, estaba Colina, estaba el Mono. Entonces yo llego y pues ellos eran dos referentes, ¿no? En el fútbol nacional, en el Carabobo y me tocaba pelearla y lucharla con ellos, ¿no? Desde que llegué pues fue así y me tocó abrirme un espacio. También en los primeros años asumí mi rol, ¿no? Que si me tocaba entrar de cambio, pues lo hacía de la mejor manera porque a lo mejor ellos dos estaban en gran nivel y en parte era gracias a mí, ¿no? Por no bajar los brazos y por estar día a día exigiéndolos también para que ellos tuvieran un buen nivel. Entonces lo vi así de esa manera. Entonces cumplí mi rol cuando me necesitaban, pues estaba disponible. Ya luego el último año que pude tener continuidad, pues la aproveché porque me sentía bien y venía trabajando bien los años anteriores, conocía a los muchachos, teníamos un grupo, entonces las cosas se hicieron bastante bien en lo deportivo de parte de los jugadores. Mauricio, y ya cuando llega al Carabobo, ¿ya habías compartido con alguno de esos jugadores o fue algo nuevo para ti? ¿Cómo fue ese recibimiento? ¿Quiénes fueron esos jugadores que te recibieron de esa manera jocosa o para apoyarte? Bueno, la mayoría los había enfrentado, ¿no? A casi todos, pues, había tenido la dicha de enfrentarlos, ya los conocía de enfrentamientos, de alguna reunión por ahí entre jugadores. Creo que con el único que había estado así era con Marlon, que ya había estado en Táchira.
pero el resto era conocidos así, ¿no? Que los había enfrentado y sabían quién era y todo ese tema, pero el resto, nada, fue irnos conociendo y irnos acoplando. También hicimos un grupo espectacular de juventud, de experiencia, de jugadores en buen momento y gracias a eso se dieron las cosas, ¿no? A lo mejor los títulos no llegaron en esa buena época que tuvimos, pero se lograron cosas importantes y lo repito hoy aquí, ¿no? Porque ya me lo he comentado y creo que cambiamos muchas vidas y mejoramos muchas vidas porque en ese plazo que tuvimos de dos años y medio en Carabobo salieron muchos jugadores al exterior, ¿no? Jugadores importantes, entonces para uno hacer parte de un grupo que potencie a otros jugadores es bastante gratificante. Jugadores jóvenes que ahora hacen vía en Europa, en la MLS, en Chile, entonces es bastante bueno el trabajo que logramos en ese momento. Mauricio, y una pregunta que te quería hacer era, cuando el Carabobo o el Misael era grama artificial, ¿se le hacía complicado a ustedes a veces estar en el Misael con grama artificial y a veces estar en otro estadio con grama natural? ¿Se sentía la diferencia? ¿Incomodaba? ¿O cómo era ese proceso en cuanto al cambio? No, la dificultad era para los rivales en realidad. Ok, nosotros, ok, ok. nosotros entrenábamos todos los días ahí, entonces mentalmente ya sabíamos. Pero cuando jugaban fuera, no sentían alguna diferencia o no. Íbamos con la emoción de que íbamos a jugar en grama natural también, entonces era como que un punto a favor, ¿no? De estar en local con la gente, la grama artificial que conocemos, pero también anhelábamos jugar en una grama natural como siempre lo habíamos hecho. Entonces, como no que iba. por, cier- Sí, sí. que por cierto, ustedes hicieron del Misael Delgado un fortín, una temporada que equipo que llegaba ya lo que hacía era encerrarse, tomando en cuenta de todo lo que era el Carabobo, la influencia que tenía el Carabobo en el Misael Delgado, porque se le hacía muy complicado al rival, como tú lo decías, la grama artificial, el bote del balón, a veces el juego aéreo, pero el Carabobo hizo, o tu camada, ¿no? Estando en el Carabobo, hizo el Misael un fortín. Sí, sí, esos 2 años fueron increíbles, pues, porque los equipos iban allá y obviamente no sabían cómo iba a botar el balón, cómo iba a picar, hacia dónde iba a ir, y nosotros, el entrenar diario ahí, ya sabíamos qué iba a pasar con el balón, ¿no? Cómo teníamos que tocarlo, cómo teníamos que tirar el pase largo, no meter el pie tan abajo, pegarle un poquito más fuerte, entonces eran cosas que los rivales no manejaban y lo hicimos que fuera a favor todo eso, ¿no? Aparte había un grupo espectacular y el fútbol que jugábamos era un fútbol bastante vistoso y entonces como que todo iba de la mano, la gente, el apoyo, nosotros jugando bien, la cancha a nuestro favor, entonces las cosas marcharon bastante bien durante esos torneos que estuvimos allá. Mauricio, y háblanos un poco, te voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo era esa relación? Porque a veces, muchas veces nosotros lo veíamos como espectadores, ¿no? De esa buena comunicación que tuviste en la mitad de la cancha a veces con Juan Colina. Eh, Tú a veces hacías la labor de contención, se soltaba un poco más Juan Colina, a veces Juan Colina hacía la contención y tú subías más, y ese mediocampista de proyección siempre pisando el área rival, y esa comunicación clara siempre se vio, ese entendimiento entre ustedes dos. Bueno, ya con el tiempo, a mí me tocó ver mucho a Colina desde la banca, ¿no? Por el tema de que yo entraba de cambio el primer año y uno va conociendo a los compañeros y les va aprendiendo muchas cosas que a lo mejor uno no tiene dentro del fútbol de uno, ¿no? Porque uno juega a otra posición. A lo mejor yo no juego tan 5-5 como juega Colina y él entiende esa posición a la perfección, ¿no? Entonces era algo que ya luego que empezamos a jugar los dos y a concentrar los dos y todo ese tipo de cosas, a lo mejor ya con una mirada, con un gesto, ya yo sabía lo que iba a hacer él o lo que iba a hacer yo. Y siempre ese respaldo que uno sentía de Colina porque uno sabía que iba a estar ahí respaldando a la espalda de uno porque entiende bastante la posición. Entonces nos manejábamos bastante bien. Él recibía y sabía dónde iba a estar uno porque uno hacía el movimiento diagonal
donde él metía mejor el pase, o al otro lado estaba Marlon, estaba el Chino. Entonces ya nos fuimos conociendo y muchas veces jugamos de memoria. Por ahí tenemos un grupo y nos reímos porque en esa época el fútbol que jugábamos era, y a veces decimos que lo extrañamos por lo que creamos y por cómo nos pusimos a jugar entre todos. La verdad que hicimos, aparte de ese grupo bastante bueno que había, pues lo trasladamos a la cancha y se dio cuenta. Con Corina pues hubo una comunicación espectacular con el viejo, ¿no? Como yo le digo, el viejo, le digo el Charpey. Así le decían la semana pasada en muchos comentarios, el viejo, y Juan me decía que era por la veces la manera de su personalidad en la cancha, cómo mandaba, cómo le decía esto aquí, haz esto allá, y lo catalogaron como el viejo, ¿no? En ese apodo cariñosamente. A veces a Juan no lo veía mucho hablando, ¿no? A Juan usted lo veía callado en sus cosas, sí, sí. en su juego, pero hubo un momento en que despertaba el Charpey ese que lleva por dentro y pegaba unos gritos que le pasó al viejo. Entonces, por ahí arrancó todo el tema, ¿no? A veces, Maurita, también Juan me lo decía, y nosotros también lo presenciamos muchas veces en el Misael, a veces el Carabobo o empatando o a veces perdiendo por un gol y Juan mandaba a todos los jugadores, vayan adelante y yo me quedo aquí a defender y a veces eso era una de las cosas también que catalogaba a Juan Colina, ¿no? Sí, era prácticamente que él quería defender solo, pues él se sentía... Y era así, ¿no? A veces, por lo menos yo en mi posición, o por como yo había jugado siempre de volante ofensivo, no sentía tanto la marca, pues, como él. Entonces hubo un tiempo en el que él me decía, si no vas a quitar el balón, por lo menos debes orientarlo hacia donde estoy yo, que aquí yo lo voy a parar, y era lo que hacíamos, ¿no? Si uno se encontraba con jugadores habilidosos, yo los perfilaba hacia donde estaba él, y llegaba Juan y bueno, tome lo suyo. Entonces así nos manejábamos, ¿no? Con ese tipo de situaciones y era un espectáculo jugar ahí con el viejo. Mauricio, antes de continuar por acá unos mensajes, saludos Mauricio, aguante Carabobo, excelente tu paso por el Carabobo Fútbol Club. Saludos a la gente. Aquí Amílcar Durán. Los granates, ¿no? Que a veces esa fiesta que montaban en cada partido del Carabobo. No, un espectáculo. Por acá también se ha conectado mucha gente pendiente, escribir. Saludos a Johnny, mi compadre, saludos a Freddy, saludos a varios amigos que están ahí conectados, pendientes. Granate de mi corazón, te dice aquí María Anap. Ahí está mi esposa que está ahí pegada, mire que granate de mi corazón. Ah, bueno, ahí está pendiente, pues. Mauricio, te quería preguntar, a ver si hubo algún partido allí en el Carabobo que te haya dolido, que te haya pegado, o que haya marcado algo allí, no sé, porque hubieron varios partidos, por lo menos recuerdo la semifinal ante Mineros también, No, o qué partido. Ya respondió por mí. ¿Cómo? Ya respondió por mí, el de Minero fue uno de los que más sí, ¿no? Me dolió por el tema de que lo sentíamos como que ya lo habíamos ganado, ¿no? Por cierto, en ese partido hasta salgo de cambio y sale Marlon y como que cambió totalmente el panorama porque como que ya lo sentíamos, ¿no? Que íbamos a la final por primera vez en ese ciclo y la verdad que fue bastante duro por cómo se había dado el partido, por cómo habíamos jugado, por cómo habíamos manejado la llave, ¿no? Que era lo que nos había costado las llaves de manera diferente a lo que era el torneo normal. Y esa llave la habíamos manejado muy bien y en cuestión de segundos, por malas tomas de decisiones, creo que quedamos fuera de la final, que era lo que tanto anhelábamos, tratar de llegar a la final para desquitarnos todos esos torneos que habíamos llegado a semi. No, y coincidimos, Mauricio, porque también tanto la fanaticada como los medios de comunicación que apoyamos al Carabobo, evidentemente lo sentimos. De verdad que fue un golpe duro, aquel gol de Richard Blanco. Y no fue la derrota, más allá de eso, fue la entrega de los jugadores, ustedes allí
buscando ese anhelado gol, dejaron todo en la cancha, y de verdad que ese día lo dije, estaba yo comentando el partido para el circuito del Carabobo, y de verdad que el halago hacia ustedes fue increíble, tomando en cuenta lo que hicieron en ese partido. De verdad que dejaron todo en la cancha. Sí, sí, fue un partido complicado ya después del resultado, un partido complicado, porque ya si te pones a ver, sacamos el partido adelante con muchas ganas, ¿no? Con mucho ímpetu, porque comenzamos perdiendo. Y ustedes venían de empatar en Guayana, ¿no? Sí, y comenzamos perdiendo con el gol de Ángelo, y claro, todo el mundo, pues, panorama totalmente adverso a lo que se esperaba, que era ir ganando, y lo damos vuelta en el primer tiempo. Entonces, el partido como que ya había agarrado otro rumbo, ya iba de buena manera para nosotros, lo estábamos manejando bien, Minero no llegaba con mucho peligro, y en cuestión de segundos se fue esa semifinal, ¿no? Y creo que ha sido de los partidos que más me marcó por ahí, por lo que significaba para nosotros. Mauricio, y si nos puedes hablar un poco, ¿no? O de lo que se puede hablar, de lo que se comentó usted como futbolista en el camerino, ¿qué cree que haya influido para que el Minero pudiera llevarse esa semifinal? ¿Por dónde cree que se fueron las cosas? ¿O cómo fue esa comunicación o ese debate allí en el camerino? Pues no sé, yo voy a dar mi punto de vista muy personal, y la verdad creo que admiro y aprecio al profe, porque hasta todavía hablo con él, con el profe Wilson y su asistente y el preparador físico. Cuando era Wilson Gutiérrez, era el técnico, el colombiano. Wilson Gutiérrez, correcto. Sí, sí, el boliviano. Estaba con Gustavo Busto, que también por a veces tengo comunicación con ellos, y creo que hubo una toma de decisiones que a lo mejor no fue adecuada para como lo íbamos llevando el partido. Lo veo de mi opinión muy personal. Obviamente, correcto. En el momento, pues uno no lo ve así, porque tú sales, estás en la banca y sigues con la vibra, ¿no? De que ya vamos a ganar, de todo ese tema, pero ya uno más en frío y analizando las cosas, sí lo vi mucho así, ¿no? Que a lo mejor la decisión del profe en ese momento no fue la adecuada para lo que daba el partido. Y bueno, nos pasó factura, y ya, ¿no? Lo dejamos ahí, no hubo reproche, no hubo reclamo, por lo mismo que tú dices, por cómo disputamos el partido, por cómo nos entregamos. Hubo tristeza en el camerino, me imagino que silencio. Sí, de las eliminaciones que tuvimos en esos 2 años fue la más dolorosa, porque creo que la división y lo tan cerca que la tuvimos, entonces fue el golpe más duro en esos 2 años y medio que estuve ahí en Carabobo. ¿No? Y recuerdo, Mauricio, que también la fanaticada, hubo un silencio en lo que Richard hace el gol, hubo un silencio total en el Misael, hasta los granaditos sorprendidos por lo que había pasado, y luego, bueno, pasó la situación que todos vimos allí ese día, la celebración de Richard, que caldeó los ánimos allí en ese momento. Sí, sí, ellos se encontraron con esos goles también, porque no habían hecho un gran partido, no habían hecho las cosas sí. bien, y nosotros nos desconcentramos unos minutos, y bueno, bastó para que ellos lograran el triunfo. Mauricio, luego, ese 2018, entras en el 11 ideal. Recuerdo, si la memoria no me falla, estuviste en el 11 ideal de la liga en ese año 2018. ¿Cómo fue cuando viste tu nombre allí en ese 11 ideal? ¿Cómo fue ese año para ti, tu familia? Sí, sí, en cuanto a números A lo personal, ¿no? en cuanto al número y al tema de estadística, pues ha sido mi mejor año, no hay duda de eso, por la cantidad de goles que hice, por la cantidad de asistencia también que tuve durante ese año. Fue un gran año para mí. Fueron 11, Mauricio, 11 goles. Sí, en todo el año hice creo que fueron 11, ¿no? Hice 4 en el primer torneo, y luego hice 7 en el segundo torneo. Sí, fueron 11 goles. Varios de ellos de tiro libre, por eso te preguntaba cómo, que luego fuiste allí el asno de la pelota parada.
Sí, sí, en ese torneo andaba claro con el tema de la pelota parada. Aparte no era que pateaba mucho, no era que quedaba muchos tiros libres, sino que quedaba uno y ya estaba la confianza estaba puesta en Coba y gracias a Dios respondí, ¿no? Ese año respondí con varios goles de tiro libre y que sirvieron bastante. Recuerdo un partido, no me pregunte el rival porque a veces no me va a llegar, pero recuerdo un partido que hay una ocasión de pelota parada, el partido creo que iba 1-1 y recuerdo que Marlon te dio la pelota de inmediatamente. No sé si recuerda esa ocasión, no recuerdo Sí, con qué. me equivoco, fue en el clásico contra Puerto Cabello, que dejaron entrar la barra a ellos y todo, que íbamos empatados. Y te dio el balón, ¿no? ¿Qué te dijo en ese momento? Nada, nada, a veces no me decían nada, o sea, era como que ya sabían que uno estaba pasando por un buen momento y ya que no podemos hacer nada nosotros, desde la pelota de él y que le pegue. Resuelva, Mauricio. Y ya muchos momentos en la pelota parada lo vivimos así, ¿no? Ya por ahí, bueno, en algunas ocasiones venía el Chino, venía Bello, Marlon y a veces hasta armamos discusiones por el tema, ¿no? Por las ganas de patear y bueno, a veces uno se iba y dejaba la pelota ahí, que patearan ellos, o a veces ellos se volteaban y bueno, péguele usted y como todo, ¿no? Las ganas o sea, de todo hacer un gol y aparte todos tienen buena pegada y pues, o sea, entra uno y dice como que, ¿cómo es posible que le pegue uno solo? Si yo también le sé pegar, entonces entran todas esas cosas y hay que saberlas manejar en el momento para transmitir la mejor vibra al que va a patear, sin duda alguna. Es correcto. Mira, por acá también Samuel Luza 83 conectado. Un saludo también a el gran amigo José Gregorio Ladera, acá pendiente también del Instagram Live, acá con Mauricio Cova. Al Miki, al Ángel Chorio, mi cuñado que se conectó por ahí, saludos. Mi hermana que anda jodiendo cada vez que me conecto. Por allí también, tu esposa también coincidió y puso, cuando te pregunté lo del el partido que más dolió, ¿no? A nivel personal, y también puso allí Minero y unos corazoncitos allí tristes, ¿no? Sí, Creo que todos coincidimos. sí, sí, fue así. Y lo hablamos, ¿no? A veces, uy, nos recordamos y ya nos reímos, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Sí, Maurice, luego, ese año que tú dices que en lo personal fue tu mejor año, ¿no? Eso te valió para que te pretendieran, corrígeme si creo que en alguna oportunidad le una información que fuiste pretendido por varios equipos antes de llegar a Celaya. Quiero que me converse un poco de eso y por supuesto que nos los aclare. Equipos como el Newells, Avella, el Independiente de Avellaneda, el Vasco de Gama de Brasil, ¿hubieron conversaciones? ¿Sí te pretendieron? Pues en su mayoría hubo muchos que sí fueron rumores o a través del buen momento y de todo lo que se especulaba con Coba, pues existieron rumores, ¿no? De muchos equipos y bueno, en realidad en ese momento había bastantes ofertas, o sea, no lo puedo negar porque sí habían muchas ofertas de varios países, a lo mejor se las hacían saber al representante, pero como no la veían tan claras o con mucha fuerza, pues a lo mejor no me las comentaban y solo salía el rumor o alguna prensa se enteraba y a veces me llamaron hasta de Brasil y Argentina me llamaron y yo ni sabía pues que en realidad que era cierto que los clubes me estaban llamando, pero sí existía el rumor pues y con este tema de las redes, del Twitter y todo eso, pues se riega bastante, pero sí hubo acercamiento de muchos equipos de varios países, pero fue una decisión, o sea, complicada por las ofertas, por todos los equipos que había, pues, y me tocaba a mí tomar la decisión y obviamente tratar de tomar la mejor y decidir, ¿no? Por venirme acá o sea, y seguir, pues, con mi carrera aquí en México. ¿Y cómo fue, Mauricio, tus primeros días allá, tu presentación? Evidentemente, ¿cómo fue el recibimiento? También háblanos un poco, si ya tenías alguna referencia de los jugadores que habían pasado y, por supuesto, la historia que tenía este club. No, bueno, aquí yo, la verdad es que desde el principio, lo personal,
personal, hablando del tema en cuanto a la gente y la persona aquí en México, me han tratado muy bien. O sea, en esa parte me encuentro con gente fabulosa dentro del equipo y siempre lo digo y lo reitero porque me han hecho sentir así, la gente que trabaja en el club, la gente de limpieza, la gente de administración, los utileros, la gente de seguridad, gente que ha venido hasta para mi casa o que le he llevado comida venezolana para allá. Entonces, hasta ese punto ha llegado la relación con mucho del personal del equipo. Y creo que eso es lo que más me deja en cuanto al trato aquí. En lo deportivo, empezando, me tocó complicado porque llegué tarde, ya iban 4 fechas aquí, luego el torneo en Venezuela ya terminado en noviembre, aquí arrancó el 5 4 de enero, entonces yo tenía 2 meses sin jugar, 3 meses sin jugar, por ahí me costó el tema de arrancar, no fue fácil en lo deportivo poderme adaptar, además aquí un ritmo intenso, ¿no? La liga bastante intensa y me tocó adaptarme a todo eso. A lo mejor en lo deportivo no me ha ido como esperaba o como anhelaba, pero me he mantenido fuerte y trabajando, siempre pensando en que van a venir mejores cosas, sea aquí o sea en otro lado, pero siempre dando lo mejor de mí para estar preparado para cuando me toquen y tenga un tipo más de continuidad y de regularidad a la hora de jugar. Mauricio, y antes de que comenzara todo lo que era la cuestión de la pandemia, ¿jugaste o lo que era tu posición normal, algún cambio? Sí, aquí, bueno, ese tema es bastante complicado porque, o sea, llegué a este club y venía de jugar a lo mejor 2 años con el mismo sistema, con a lo mejor diferentes jugadores, pero era un mismo sistema y tú lo conocías los movimientos. Entonces aquí como que a veces tocaba la pretemporada, todos los partidos eran de una manera, el sistema, entonces a través de lo que eran los resultados, si no eran tan positivos, se podía jugar otro sistema, otro tipo de alineación, y entonces por ahí como que no había una posición muy fija, ¿no? Se rotaba en el medio, a veces era interior, a veces era único 5, a veces iba por una banda, y bueno, obviamente son experiencias y te deja enseñanza, ¿no? Todo ese tipo de cosas, saber que, como te dije, no todos los técnicos, no todos los clubes se manejan de Sí. esa manera y para mí ha sido un aprendizaje bastante bueno, o sea, ampliar también mi conocimiento en cuanto al tema de sistemas, de fútbol y todo eso ha sido importantísimo para mí estos meses aquí en Celaya. Mauricio, y en cuanto a los entrenamientos, ¿entrenaban en la mañana, la tarde? ¿Cómo había diferencia en cuanto acá en Venezuela? Sí, aquí, bueno, aquí se entrena un poco en la mañana, pero un poco más tarde, pues. O sea que en Venezuela está la costumbre de entrenar a las 7 o a las 8 de la mañana. 7, 8 de la mañana. Entonces aquí sí era un poco más tarde, ¿no? A veces a las 9 o a las 10 de la mañana. Pero normalmente son todas las mañanas que se entrenaba, pues. Un poquito más, a veces un poquito más largo los entrenos, sí. A veces eran los entrenos que pasaban de 2 horas porque se manejaba mucho la parte táctica y todas esas cosas, entonces se alargaban un poco más. Y actualmente, Mauricio, ¿te mantienes entrenando en lo personal o el club le ha mandado algunos entrenamientos, tomando en cuenta, bueno, que hasta ahora no es nada claro, ¿no? Sí, sí, no, ya hace unos días, pues, obviamente ya uno habla personal con el PF, ¿no? De la institución, porque bueno, aquí llegaron a un arreglo con el cuerpo técnico que estaba, pero el PF sí es como de la institución, ¿no? Como que ya estaba aquí de antes, Correcto. entonces a veces uno tiene comunicación con él, pero en realidad me he mantenido en lo personal, no puedo quedar quieto porque tengo que trabajar todos los días, soy una ladilla con eso, que no puedo andar quieto y bueno, gracias a Dios pues cuento con esa fuerza de voluntad de poder entrenar en estos momentos, porque la verdad que no es nada fácil, ¿no? Hablaba con el profe y le decía que no es complicadísimo entrenar 93 meses en tu casa, la verdad que es más que todo trabajar mentalmente, porque o sea, tener las ganas y tener ese deseo de a diario
entrenarte y dar lo mejor de sí. Aquí dentro de la casa, tú acostumbrado a estar en una cancha, entonces mentalmente complicadísimo, pero lo he manejado muy bien, pues, aparte pues está mi esposa y mi hijo y por ahí nos ponemos a entrenar los tres, a veces me siguen la cuerda, no al ritmo mío, pero sé que están ahí acompañándome, igual metiéndole conmigo, entonces lo hemos manejado muy bien ese tema, ¿no? Tratando de hacer algo todos los días, de movernos, ver algunos videos en internet que te puedan servir para llevar la parte física de buena manera y así nos hemos manejado. Por acá te dice Mauricio, porque ya nos quedan pocos minutos, te dice Aravich, Brownie, y que cuente el nuevo pasatiempo de repostero por acá. La verdad que es un tema, bueno, me ha gustado la cuestión porque, o sea, he tratado de apoyar a mi esposa en algo que le gusta y, y que ella anhela mucho, ¿no? Trabajar en eso y tener un negocio de eso y yo soy un poco más detallista, creo que me considero más detallista que ella y le ha echado mucho por ahí, ¿no? Se ha puesto a hacer unos postres divinos y yo soy parte de la decoración. Esa es una faceta que la tengo muy escondida que poco saben. Que a veces, Mauricio, bueno, a veces de las cosas malas, de las cosas negativas también, por supuesto, podemos sacar cosas positivas y esto es una muestra de ello, más allá de esta pandemia y el tiempo que puedas aprovechar en casa, productivo para hacer otras cosas que tal vez en tu rutina diaria no hacías, pues. Hay que verla así, ¿no? De cada derrota, de cada momento difícil, oportunidad para mejorar y para crecer y si de esta no salimos un poco más conscientes y valoramos mucho más las cosas pequeñas, entonces de nada nos ha servido. Creo que todos estos días aquí en casa han sido espectaculares, tiempo, uno lo veo así, ¿no? A lo mejor tiempo recuperado que no he podido estar con mis hijos y con mi familia, entonces lo he visto así, lo he tomado de gran manera, muy tranquilo, muy calmado, sé que hay situaciones bastante difíciles, ¿no? Y obviamente pues le agradezco a Dios todos los días porque uno es un privilegiado de tantas cosas difíciles y tantas cosas que uno ve, pues no tiene el privilegio de poder alimentarse, de poder estar con sus hijos y todo eso, entonces lo he tomado todo este tema. Sí, de verdad que no ha sido fácil, pero evidentemente a veces al mal tiempo buena cara y eso es lo que creo que hemos hecho todos, aprovechar algunas cosas que no hacíamos, evidentemente al aprovechar el tiempo familiar, que yo creo que a veces es lo primordial, Mauricio, y también el pedirle a Dios y acordarse de Él para que todas estas cosas pasen rápido y todo vaya fluyendo a la normalidad que en realidad es lo que todos queremos. Bueno, sí, en mi caso no es buena cara porque no tengo, pero sí buena actitud. Yo siempre trato de meterle la mejor actitud a la vida. Obviamente creo o sea, que tener tu familia bien y ser, o sea, ser un padre exitoso, un esposo exitoso, el éxito en tu carrera creo que se va a extender más y va a ser más positivo. Pues si estás bien en casa y tu familia está bien, cuando vayas a hacer tu trabajo, sea cual sea, vas a rendir muchísimo más. Y eso es así y por eso es que debemos enfocarnos en el hogar, ¿no? En estar bien con lo nuestro porque son los que te apoyan en todo momento, ¿no? Dentro y fuera de la cancha son los que están ahí empujando. Sí, así es, Mauricio, ya nos quedan pocos segundos. De verdad que agradecerte estos minutos que has tomado para compartir con todos nosotros y tus palabras para todos esos fanáticos que nos sintonizaron y por supuesto para todas esas fanaticadas futboleras. No, bueno, agradecerles por tomarse el tiempo de participar aquí, de conectarse, de escucharlo a uno, ¿no? Así sea lejos por este medio, pero de tomarse un poco de su tiempo para escuchar y, bueno, escucharla hablando a uno de la vida y de todo ese tema. Igual agradecerte a ti, Jonathan, por estos minutos, por tu tiempo, como te dije, por abrir este espacio para comentar un